con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos entonces le contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 26 al 32, la famosa parábola de los 2 hijos, única en San Mateo. Hermanos y hermanas, no encontramos otro evangelio, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan tienen esta parábola. Y esto es así porque específicamente, si esta parábola está ahí, quiere decir que la comunidad a quien Mateo le dirigía esta parábola estaban enfrentando algún tipo de problema serio y a través de esta parábola se quería resolver. El tema es claro en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, y es fuerte. Es bien fuerte porque el tema de hoy lo que exige es que uno tome conciencia de lo que está pasando en la vida de uno en términos de coherencia, de honestidad, de sinceridad, de fidelidad a las cosas de Dios, compromisos que se deben de cumplir y no faltar a eso. De hecho, lo que está aquí de manifiesto es el pecado de la falsa conciencia religiosa. Y es pecado, el pecado de la falsa conciencia religiosa. Esta parábola, hermanos y hermanas, va dirigida precisamente a los maestros de la ley, va dirigida a los sacerdotes, a los ancianos del templo. Hacia ellos es que se dirige. Y a lo mejor nosotros no nos encontramos identificados con ella, pero tenemos que identificarnos con ella porque a pesar de que en este momento se dirige a los líderes religiosos de ese tiempo, también nosotros somos líderes y somos religiosos para las cosas de Dios. Un papá en la casa es un líder religioso en su casa. ¿Por qué? Porque es el ejemplo, es el testimonio y es donde la gente se apoya en la fe. O también la mamá. Un líder de grupo, por ejemplo, alguien que está encargado de un movimiento en la iglesia, que está al frente, pues se convierte como una especie de líder religioso, del cual, pues hermanos y hermanas, se esperan una serie de cumplimientos, de deberes y obligaciones que asume por tener esa posición, por tener ese puesto que va vinculado al servicio dentro de la evangelización. Y estamos hablando de esta forma, hermanos y hermanas, porque a veces esta situación del pecado de la falsa conciencia religiosa pasa por desapercibido, hermanos y hermanas. Ahora, ¿conoces tú lo que es el pecado de la falsa conciencia religiosa? ¿De qué se trata la falsa conciencia religiosa? Bueno, vamos a tenerlo ahí, vamos a identificarlo para conocerlo y definirlo y hacer un buen examen de conciencia, ¿verdad? Porque yo no quiero caer en ese tipo de situación. Es esto, hermanos y hermanas, es la pretensión injustificada de considerarnos salvados por mis propios méritos y no por la gracia de Dios. Ese es el pecado de la falsa conciencia religiosa.
bien peligroso, hermanos y hermanas. Bien peligroso. ¿Y tú sabes por qué es peligroso? Porque como que pone a un lado todo el sacrificio de Cristo, por el cual nosotros somos salvados por la gracia de Dios. Y entonces yo, de una forma injustificada, me considero salvo. Gloria a Dios. Pero es por mis méritos de que hago obras de caridad, por mis méritos de que rezo 3 veces el rosario, por mis méritos de que voy a la misa, por mis méritos de que de vez en cuando leo la Sagrada Escritura, los salmos, la medito, por mis méritos de que voy a los retiros, por mis méritos de que me encuentro también disponible para ayudar al sacerdote en la iglesia y he puesto pues todo lo que yo hago a su servicio en mi profesión, en mi carrera profesional. Hermanos y hermanas, esto es bien peligroso. Y lo estoy diciendo porque el conflicto aquí está centrado precisamente en unas personas que se cerraban a ver que necesitaban conversión, cambio, transformación, conocer que estaban en pecado, reconocer que necesitaban de Dios verdaderamente. Fíjate qué interesante es que nosotros podamos ver esto, los méritos que uno hace en la tierra, hermanos y hermanas, que van vinculados a las expresiones de la fe, como puede ser pues los actos de piedad, hermanos y hermanas, ¿verdad? Esos actos de piedad que llevamos a cabo, no nos ganan a nosotros méritos para salvarnos. O sea, el sacrificio ya lo hizo Cristo nuestro Señor, hermanos y hermanas. Entonces una persona que se plasma como que yo soy salvo por lo que yo hago y me estoy ganando la salvación por lo bueno que yo soy, por lo fiel que yo soy a Dios, por lo comprometido que yo soy y no por la salvación de Cristo, hermanos y hermanas, ni entiende que necesita de la palabra de Dios para transformar su vida y examinarse, y a la misma vez, hermanos y hermanas, no entiende la conversión de los demás. Que es lo que Jesucristo señala en el Evangelio de hoy por parte de los líderes religiosos de su tiempo, entiéndase los sacerdotes, los sumos sacerdotes judíos de aquel tiempo y los ancianos del tiempo, que puede también, pues como dijo ahorita, verlo desde un plano más amplio, puede referirse o interpretarlo, actualizarlo a los sacerdotes hoy en día, a la monja, al padre de familia, a la madre de familia, a los que están al frente con algún tipo de puesto que es de líderes. En la fe nuestra, hermanos y hermanas, para entenderlo, en la fe nuestra, la conversión de los pecadores debería ser una señal profética. Y cuando hablamos de profética, no estamos hablando de que sea como la Panasonic, ¿no? Que se anticipe el futuro, porque el profeta en la palabra de Dios no es alguien que vaticina el futuro, que habla acerca de lo que va a pasar mañana, no. El profeta en la palabra de Dios es una persona, hermanos y hermanas, que ilumina el presente que se está viviendo aquí ahora con la palabra de Dios, ¿no? Yo te pongo el caso de Juan el Bautista, que era un profeta. Juan el Bautista es un profeta cuya misión era que iluminar el presente y verlo a la luz de los ojos de Dios. Interpretar el presente, ese es el don de la profecía. Pero a veces nosotros los mismos católicos estamos confundidos y creemos que ser profeta es que no tenemos ya gente que nos adivine el futuro en la iglesia, no tenemos gente que nos diga si va a temblar, no tenemos gente que nos diga si el cielo se va a abrir, no tenemos gente que nos diga qué va a pasar de aquí a 2 años, qué va a pasar de aquí a 3 años, si va a haber hambre, si va a haber muertes violentas, si va a haber guerra. Ya nadie está profetizando. Pues es que profetizando no es anticipar el futuro o no es adivinar el futuro. Los profetas católicos, los profetas bíblicos, hermanos, no son adivinos. Son gente que interpretan el momento, como Juan el Bautista, que interpretaba el momento y llamaba que a la conversión, que interpretaba el tiempo y decía, tienen que cambiar, tienen que transformarse en el nombre de Dios, tienen que bautizarse para limpiarse en el nombre de Dios, en ese bautismo intermedio. Entonces, fíjate, lo que estamos diciendo es que en la conversión, cuando yo veo conversión de aquellos que son pecadores, yo soy pecador también, ¿verdad? No estoy señalando como que esos son pecadores y yo no soy pecador, pero cuando yo veo la conversión de los pecadores, del que peca, hermano,
Eso para mí, que estoy acá, debe ser un signo, debe ser una señal profética que me interpreta el momento que yo estoy viviendo. De manera que eso me arrastre. Eso tiene que tener un poder de arrastrarme hacia el camino del bien. Tiene que arrastrarme hacia el camino del bien. Pero el que se cree salvo por sus propios méritos, le importa 4 carambas la conversión de quien sea. Ni le llama la atención, ni le mueve ni le sacude el alma, ni es motivo de dar alabanza y gloria a Dios porque alguien se convirtió. Porque el que está metido dentro de la falsa conciencia religiosa, hermanos y hermanas, está en una pretensión, como decíamos ahorita, presumiendo injustificadamente. Por eso es pecado, hermanos y hermanas, de considerarse que yo soy salvo por mis méritos. Yo ni me tengo que convertir ni tengo que hacer nada. Esa es la queja de nuestro Señor Jesucristo en esa parábola de hoy, hermanos y hermanas. Y por eso es que Cristo señala fuertemente lo que señala. Las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo de prostitutas y publicanos, pecadores públicos, que le llevan la delantera a ustedes hacia el camino del reino de los cielos, fue fuertísimo, hermanos y hermanas. Por eso Cristo se ganó la cruz. Porque Cristo no tenía pelos en la lengua y hablaba con claridad y hablaba con transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero para decirle: hijo, tienes que ir a trabajar a la viña, ¿ok? Y entonces él le respondió: yo no quiero. Este es el pecador, este es el sinvergüenza, este es el malo, este es el que no cree en Dios, este es el que no se ha convertido. Digo, yo no quiero. Ahora, después de un tiempo, en conciencia, recapacitó y dice: se arrepintió y fue. Esas son las prostitutas. Esos son los publicanos que de primer cantazo no se convierten. Dicen: no. Pero más tarde en la vida, por lo que tienen que pasar en la vida, por los cantazos, por el tocar fondo, por el verse, hermanos y hermanas, deseando comer la comida de los puercos, ¿verdad? Como el hijo pródigo, entonces volvemos a la casa del Padre. Bonito, porque Cristo lo dice, eso está bien. Ahora, luego el Padre se acercó al segundo. Aquí están los ancianos del templo. Aquí están los sumos sacerdotes. Aquí están los líderes religiosos. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Entonces respondió: ya voy, Señor. Mentira, engaño, no va nada. Falso, hipócrita, incoherente. Ay, mi madre, no va nada. Y entonces le dijo: ya voy, Señor, pero no fue. Y aquí es que Jesucristo revienta, hermanos y hermanas, revienta, porque es para ellos, para quien va dirigida precisamente la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, vamos a tomar conciencia de lo que está pasando aquí y darnos cuenta que hay palabra de Dios hoy de bendición que nos ayuda, como siempre, a complementar, hermanos y hermanas, el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 al 28. Y esta lectura es tan complementaria para entender la parábola de los 2 hijos, que nos ayuda a interpretarla. La palabra de Dios a veces, hermanos y hermanas, se interpreta ella misma, con textos en el contexto. Leamos, versículo 25. Ustedes dicen: la manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta. Esa es la parábola, ¿no? No es la correcta. O sea que las prostitutas y los publicanos, pecadores públicos, esos van al frente. Y nosotros, los líderes religiosos, los sacerdotes, los ancianos del templo, los líderes... No. ¿Cómo es posible? Pues no es correcta la forma de actuar de Yahvé. Entonces escuchen lo que dice el profeta, que es otro profeta que interpreta el presente a la luz de la fe, no que está adivinando el futuro. Oigan pues, gente de Israel, así que mi manera de ver las cosas no es correcta. Aquí viene lo fuerte. No lo será más bien la de ustedes. O sea, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios que
hermanos y hermanas, nos llevemos nosotros la sorpresa de que los que nosotros esperábamos que estuvieran en el cielo no van a estar, y los que nosotros no esperábamos que estuvieran en el cielo van a estar. Entonces no será culpa de nosotros. Entonces Cristo pone la palabra de Dios, Ezequiel a través de Dios pone la bola en nuestra cancha. No, el problema no es mío, el problema es de ustedes. Nos ubica. Cuando el justo se aparta de la justicia y comete mal, o sea, una persona buena se aparta de las cosas de Dios y peca, por eso muere. Muere por culpa de la injusticia que cometió. Ahora, dice el versículo 27, del mismo modo, si el malvado, o sea, el pecador, la prostituta, el publicano, se aparta de la mala vida que llevaba y actúa según el derecho y la justicia, o sea, se convierte, viene a la casa de Dios y ahora está haciendo el bien y no el mal, vivirá. O sea, ya sé que él lo había dicho, hermanos y hermanas. Ese va a vivir. Si se aparta de todas las infidelidades que cometía, debe vivir, no debe morir. Es que es un peligro, hermanos y hermanas. Cuando yo empiezo a añadirle cosas mías a la salvación, como que esto es lo que yo necesito para salvarme, hermanos y hermanas, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy preparando mi salvación y es por mis méritos, ¿no? Esa palabra de Dios de Ezequiel, hermanos y hermanas, se refiere a los que se consideran a sí mismos salvados, como dijimos ya, ¿verdad? Pero son incapaces de cambiar. La persona que está en la falsa conciencia religiosa, de creerse que es salvo por sus méritos y no por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, no cambia. Se vuelve obstinado. Es el que dice, yo no tengo pecado, yo no tengo que confesarme. Yo no tengo pecado, yo no tengo por qué ir a pedirle perdón a nadie. Yo no he hecho mal, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no aborto, yo no hago lo malo. Pues por lo tanto, yo estoy libre de todas esas cosas. Entonces, hermanos y hermanas, esa persona es incapaz de cambiar. Y su manera de pensar para abrirse a la acción de Dios está en ausencia. Como no cambia, la acción de Dios no penetra, porque el cambio, la conversión es lo que trae la acción de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, en esta palabra de Dios hoy está acusando, ¿verdad?, de que para un sacerdote de aquel tiempo, tal vez también para el tiempo de hoy, ¿verdad?, pero a un sacerdote de aquel tiempo o un maestro de su tiempo, de aquel tiempo, era bien difícil para ellos convertirse. Convertirse por la predicación de Juan, convertirse por lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Estaban cerrados y estaban trancados. Miren si era tanto el error que en la palabra de Dios nosotros nos damos cuenta que estas personas, como se creían salvos por méritos propios, sin la gracia de Dios, y no le hacían caso ni a Juan el Bautista para la conversión, ni a Jesucristo nuestro Señor, esta gente no participaban, hermanos y hermanas, de los movimientos y de las organizaciones religiosas de su tiempo, que eran patrocinadas por el pueblo. No se hacían presentes, no iban a las reuniones, no participaban con ellos. Los judíos hacían peregrinaciones al desierto para la purificación, para la santificación. Estas personas que se creían salvos por sus propios méritos tampoco iban. No iban a las peregrinaciones, mandaban a los fieles, mandaban a los judíos, pero nosotros no vamos. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos salvación. Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer. Los malos son ustedes, los pecadores son ustedes, los que se tienen que convertir son ustedes. Es peligroso cuando vemos a un líder religioso ausente de la actividad y de la acción cristiana, porque esa ausencia puede ser revelar. ¿Qué está revelando esa ausencia? Que se cree salvo, que se cree que no lo necesita, que son ustedes los que lo necesitan. En tercer lugar, hermanos y hermanas, no escuchaban a Juan el Bautista, que llamaba a la conversión, y por lo tanto estas personas no estaban dispuestos, hermanos y hermanas, a quitarse la ropa para darse el chapuzón en el Jordán y bautizarse para cambiar sus vidas. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Y no estaban dispuestos tampoco, hermanos y hermanas, hemos dicho, escuchaban la palabra y la llamada y la predicación de conversión de parte de los profetas. Serio, hermanos y hermanas, ese problema. Y lo tenemos que enfrentar y poner en examen de conciencia, porque a veces nos pasa hoy en día. Hay tanta práctica religiosa, hermanos y hermanas, hay tanta devoción. Y a veces en muchas devociones está ausente Dios.
a veces en mucha religiosidad popular, el folclore del pueblo, como que ha puesto a Cristo, la cruz, la salvación, la pasión a un lado. Y cuidado, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo? Esto me hace pensar, lo que necesita un altar es Dios. Los altares son para nuestro Dios. Si tú haces en tu casa un altar al santo que sea y no tienes algo de Dios allí, algo anda mal en ti. Algo anda mal, hermanos y hermanas. O sea, las cosas no están al mismo nivel. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un nivel máximo, extraordinario, divino. Eso es divinidad. De ahí para abajo no hay más nada. Todo lo que viene después de ahí es segundo y tercer grado en la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Yo no puedo poner a María en el mismo plano de divinidad de Padre Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Yo no puedo poner a San Francisco, a San Juan Bosco. Yo no puedo poner a la Madre Teresa de Calcuta, a San Juan Pablo II. Yo no lo puedo poner en el altar de Dios porque es que no son divinos, son humanos. Eso tiene un segundo nivel. Cuidado, hermanos y hermanas. Tenemos unas desviaciones en la práctica religiosa peligrosas. Un altar es para Dios. El primero que tiene que estar en el hogar, en tu altar, es algo de Dios, porque el altar es para los dioses, para lo que es divino. Lo que no es divino no necesita altar, porque nada que no sea divino no se le hace sacrificio. Al único que se le hace sacrificio es a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pues tu altar, la devoción tuya no puede ocupar la totalidad y la plenitud de tu altar. Si no está Dios ahí primero, lo primero que hay que ver es a Dios, y entonces en segundo plano se verá al santo, pero no a Dios. Y esto te lo digo por la confusión que uno ve por la internet, por las cosas que estamos viendo ahora que estamos, como estamos en pandemia, como estamos en los tiempos del COVID-19. Pues hermanos y hermanas, lo que estamos viendo son muchas personas que son predicadores saliendo por la internet, y a veces uno se pone, ¿verdad?, a navegar por la internet, y uno empieza a ver esta casa, esta persona predicando una hora con Cristo, aquel hablando de la palabra de Dios, un montón de disparates, que gente predicando que no son predicadores, gente que nunca han estudiado la palabra de Dios, hablando disparates, metiendo las patas, confundiendo los dogmas con lo que son creencias. Bueno, un revolú de Dios Padre que es peligrosísimo. Y yo advierto y llamo la atención, esto es peligroso. Por eso es que la iglesia está teniendo mucho cuidado, como estamos en la pandemia, de acostumbrarnos a la misa por internet. De hecho, hace poco me estaban consultando acerca de eso, porque es que estamos viendo tantos artículos en apatía a la misa por la internet. Pues hermanos y hermanas, porque la misa es presencial. La misa es presencial, la misa no es televisada, la norma no es televisada, no es a través de la internet, no es digital. La misa no puede convertirse en una celebración, hermanos, una digitalizada, porque es presencial. La misa es de gente reunida, de asamblea, de congregación. Esa es la sustancia de la misa. Eso no puede faltar. La misa es plural, ¿no? El Señor esté con vosotros, ¿no? Es plural. Un sacerdote no puede dar misa solo. Yo no puedo decir el Señor esté conmigo y con tu espíritu. Levanta a Edwin, Padre Edwin, el corazón. Lo tengo levantado hacia el Señor. Da gracias, Edwin, al Señor. Oh, sí, es justo. Yo no puedo hacer eso. Por lo menos un sacerdote, si celebra misa sin pueblo, tiene que tener un monaguillo o tiene que tener un asistente, porque la misa es pan compartido sobre todo, ¿no? Es compartir ese pan con el que está conmigo, es compartir ese vino que es el cuerpo de Cristo con el que está conmigo. Y esto le está llamando la atención a mucha gente. No nos podemos acostumbrar a esto. Muy cómodos desde la casa, y la comunión espiritual
no es la ley, no es la norma. La comunión espiritual es la excepción y no podemos hacer de la excepción la norma, tanto para la comunión espiritual como para ¿qué? Para la celebración de la misa. La celebración de la misa es comunitaria. Por eso la queja de la iglesia y que la iglesia quiere que sea presencial. Por eso ya estamos viendo en la plaza de San Pedro, en la audiencia de los miércoles del Papa, un grupo de personas. ¿Por qué? Porque es presencial, las cosas de la iglesia son en vivo, son con gente de carne y hueso. Entonces, esto es lo que significa todo esto, hermanos y hermanas. Tenerlo en mente porque nos desviamos en muchas cosas, hermanos y hermanas, nos desviamos en muchas cosas. Ten cuidado con todo lo que está saliendo por la internet, ten cuidado con todos los programitas nuevos. Tú tienes una iglesia, tú tienes unos dogmas, tú tienes una creencia, tú tienes una fe, tú eres fiel al que lleva las cosas como manda. La palabra de Dios, que es una de las fuentes, que es la Biblia, esta palabra de Dios es la fuente por donde Dios habla y habló, y la tradición de la iglesia, esa es otra fuente de la palabra de Dios, porque nosotros no somos protestantes. El protestante dice, no, por aquí nada más habla Dios, no hay tradición. Sí, nosotros no creemos en la tradición. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo ha dicho. Tengo un montón de cosas que decirles, en este momento ustedes no pueden con ellas. Cuando venga el Espíritu Santo, ese les ayudará a recordar y a entender lo que yo tengo por decir. Y en muchos momentos Cristo lo señaló, que muchas cosas no están solo escritas en la palabra de Dios, sino que por otros lados seremos nosotros bendecidos y ilustrados para entender la palabra de Dios. Un montón de cosas las que hemos señalado hoy, pero es para evitar los peligros, hermanos y hermanas. Finalmente, hermanos y hermanas, esta parábola que escuchamos hoy, hermanos y hermanas, precisamente para el tiempo que se escribió el Evangelio de San Mateo, 60, 62 después de Cristo, Cristo murió en el 33. 30 años después se escribió este Evangelio de San Mateo. En el año 62, el sacerdote, sumo sacerdote Ananías, mandó a apedrear a Santiago apóstol, primer obispo de Jerusalén. Y precisamente Mateo, por eso es que señala esta parábola, por eso lo escuchamos a él solamente. Podemos ligar lo que tiene que ver con eso, que un sumo sacerdote, Ananías, se cerró a la predicación tanto de Jesucristo en su tiempo, tanto de Juan el Bautista en su tiempo, y ahora está acabando con los cristianos y le cayó a pedra y mandó a apedrear a Santiago porque se cerró, porque cree que es salvo por sus méritos, porque no le hizo caso a nadie. Y por eso puede ser que esta parábola se encuentra solamente en San Mateo y tiene todo ese mensaje encerrado, hermanos y hermanas. Esta parábola, finalmente, la viña es la realidad del mundo en la que tú y yo estamos viviendo, donde el trabajo siempre es arduo en la tierra, con la familia, con el matrimonio, con la iglesia, con el trabajo, con lo que sea, es arduo. Y el trabajo en la viña del Señor es urgente también. A esa viña del Padre, recuerda que Dios ha enviado esos dos hijos de acuerdo a la parábola, ¿no? Y su respuesta es ambigua, lamentablemente. No obstante, solo el compromiso del que inicialmente se había negado a ese trabajo, como tú y yo hemos escuchado, nos permite descubrir quién actuó correctamente. Es el compromiso, la palabra de que sí voy, peligrosa. Es la acción lo que determina verdaderamente quién está hablando, pues verdaderamente delante de Dios con sinceridad y con toda transparencia. Y si actualizamos la palabra de Dios, ¿qué significa para nosotros hoy en día? Porque es para todos, ya no solamente para sumos sacerdotes o los ancianos del templo, ya es para todos, líderes religiosos, es para todos nosotros, hermanos y hermanas, para librarnos de esa falsa conciencia religiosa, para librarnos de que son los méritos míos los que me salvan y que la gracia de Dios no tiene que ver nada con esto. Pues, hermanos y hermanas, la palabra lo que nos dice es que aquellos que se comprometen a servirle al Señor, hermanos y hermanas, pero son incapaces, lamentablemente, de obrar de acuerdo a sus palabras, poseen una falsa conciencia religiosa. Eso es. Y de hecho esa es la idea de fuerza, hermanos y hermanas. Y por eso es que Jesús muestra, hermanos y hermanas, cómo los que eran considerados pecadores, ¿verdad?, eran los que en realidad le hacían caso a los profetas.
Esos eran los que le hacían caso a los profetas. La conversión, hermanos y hermanas, acuérdate de esto, la conversión no es un asunto de proclamas solemnes. Oh, estoy convertido al Señor y soy nueva criatura. La conversión no es cuestión de proclamas solemnes, hermanos y hermanas. Y tampoco la conversión la podemos nosotros limitar a que se convierta en prolongados ejercicios piadosos. Sí, estoy convertido, por eso estoy 4 horas ante el Santísimo Sacramento. Sí, estoy convertido, por eso rezo el rosario 4 veces al día. Hermanos y hermanas, la conversión no se trata de prolongar nuestros ejercicios religiosos o piadosos. Por lo tanto, y así las cosas, la conversión, hermanos y hermanas, es un llamado por parte de Jesucristo nuestro Señor a que lo veamos sobre todas las cosas, hermanos y hermanas. Un llamado a la justicia y un llamado al discernimiento. Justicia, porque es el bien. Salir de la injusticia, que es el mal. El pecado se cataloga como una injusticia. Y ahí es lo que nos encuentra nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola, hermanos y hermanas, y su enseñanza muestra y le cae mal, hermanos y hermanas, a los que se consideran auténticos seguidores de Dios, supuestos hombres y mujeres de fe. Porque el testimonio de la conversión auténtica, la conversión sencilla que ama el Señor, la conversión del humilde que ama el Señor, hermanos y hermanas, es la conversión de la lacra social, es la conversión de la escoria social, de la prostituta que dejó la prostitución, del drogadicto que dejó la droga, del alcoholizado que dejó el alcohol, del violador que ya no viola, del enfermo sexual que ya no es enfermo sexual, del corrupto que se arrepintió, hermanos y hermanas. Esa conversión es la que entiende nuestro Señor Jesucristo, que es la mejor, porque al principio dijeron, hermanos y hermanas, que no iban, y luego dijeron que sí. En justicia y sobre todo en discernimiento. Eso es lo que agrada al Señor, hermanos y hermanas. En el caso de la parábola de hoy, son las prostitutas y los publicanos, los cobradores de impuestos, los pecadores públicos. Así lo presenta nuestro Señor Jesucristo. Son los que llevan la delantera hacia las cosas del bien del reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús presenta en esta parábola que la auténtica conversión lleva a una auténtica convicción religiosa, que no es falsa, sino que es verdadera. Es lo que está buscando nuestro Señor Jesucristo. En resumen, las cuentas, hermanos y hermanas, te vas a recordar de esta parábola como un dicho muy popular que lo encierra, yo diría en resumen, del dicho al hecho hay un gran trecho. No basta con decir y levantar la mano. Creo en Dios, me convertí, leí la palabra de Dios, estoy converso. Ahora sí que voy a rezar todos los días, voy a rezar el rosario, voy a rezar el Padre Nuestro, voy a hacer el Vía Crucis, voy a hacer peregrinaciones, voy a hacer sacrificio, voy a hacer ayuno. Mucha palabra, hermanos y hermanas. Y la práctica. Lo que va a entender Dios es dónde está el compromiso. Lo que tiene que definirlo es el compromiso. Del dicho al hecho hay un gran trecho. En fin, hermanos y hermanas, en la fe, en la religión pasa igual que en la sociedad, hermanos y hermanas. Si la palabra no tiene acción, es muerta. Si la palabra no tiene acción, es falsa. Si la palabra no tiene acción, no es verdadera. Así lo enseña Jesucristo el Señor. Vamos a orar, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, Señor, con el salmo que nos propone la Iglesia en reflexión. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Su bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Regresamos mañana, hermanos y hermanas, con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda esto, hermanos y hermanas, todo cuanto tú vayas a hacer hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano, te va a ir bonito. Hermana, te va a ir bonito. Pero sobre todo, hermana, vas a ser bendecida y hermano, vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.